para hablar ahora de educación, y es que a medida que pasan los días, las autoridades de educación están confirmando nuevas modalidades para poder aplicarlas en esta gestión escolar. Por ejemplo, la educación a distancia, la educación virtual, la educación semipresencial. ¿Son viables? ¿No son viables de acuerdo a las condiciones que tenemos en nuestro país? Está con nosotros Andrés Canseco, él es docente universitario, docente de colegio también, y tiene experiencia para poder encarar este tipo de situación en el marco de la práctica. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Buenos días a todas las personas que ven ATV. Todo en orden por ahora. Andrés, ¿se puede, no se puede encarar una educación medianamente de calidad? A ver, digamos que es posible en realidad brindar una educación de calidad. El tema es que por la coyuntura, sobre todo del año pasado, de una manera tan atropellada, tan improvisada, a veces por las circunstancias mundiales y otras por errores nacionales, se siente que cuesta más. Cuesta más no solamente por cuestiones técnicas, que por supuesto hacen a cada familia, la disponibilidad de un equipo, de una computadora, de 2 o 3, dependiendo del hijo. También está el eterno tema del internet en Bolivia, que bueno, eso afecta tanto a profesores, instituciones, como al estudiante. Pero además hay un tema de hábito. Y el corte del año pasado, para mí particularmente, lejos de ayudar, ha comprometido más el desarrollo de la educación virtual. Porque es cierto que existían falencias y las van a seguir existiendo, pero el tema es que el esfuerzo se estaba dando. Entonces, ese corte definitivo, salvo algunas personas e instituciones que han brindado programas complementarios y demás, le ha dado un perjuicio a ese tema. Además, y esto no es sorpresa para nadie y no es novedad, está el asunto de que el estudiante boliviano, latinoamericano, pero boliviano en general, tiene en específico, tiene esa costumbre de ser dirigido para todo, ya sea desde el niño que está siendo supervisado por el padre para que haga unas líneas, hasta el estudiante universitario que siempre hay que estar janoleándolo para que haga sus trabajos. Y el ciudadano también. Y el ciudadano también, todo es una continuidad. Entonces, el brindar una educación a distancia, por más de que exista muy buena conexión, por más de que exista toda la voluntad y todo el trabajo del docente, requiere también que el estudiante esté brindando otra voluntad al momento de investigar por su cuenta, de aprender por otros lados, de salir del aula virtual o presencial, porque aquí hay un tema también, que más allá de que sea presencial o que sea virtual, el estudiante tiene que investigar por su cuenta, tendría que tener cierta curiosidad, cierto ánimo, cierta voluntad para ir un poco más allá de lo que le dice el docente, ya sea físicamente o a través de una pantalla. Y ahí es donde hay, para mí, profundas falencias todavía. Claro, el tema de la voluntad, la predisposición, un tema de hábito también y de dinámica, ¿no? ¿Cómo funcionan? Porque hemos visto, y no es nuevo, que se ejercen una serie de maestrías, por ejemplo, a distancia, y funcionan bien. Pero no se hace eso en los colegios. Es decir, el estudiante de colegio no está acostumbrado a esa dinámica. Claro, no lo está, y te das cuenta con algo tan sencillo como es una lectura. Una lectura en el aula implica estar, para el profesor, ni siquiera te digo solo de colegio, sino de universidad, estar paseando por el aula y ver que estén leyendo y que no estén distraídos y que no estén con el teléfono o algo. Ahora, virtual es peor, porque virtual tienes que encarar, decir, de tal día a tal día tienes que realizar esta lectura. Claro. O sea, asume otra voluntad, asume otro compromiso. Y también ahí está el elemento del padre de familia, ¿no? Porque determinada edad y de acuerdo a cada caso tendría que acompañar un seguimiento. Lógicamente también tiene sus obligaciones, está su trabajo, que es normal. Pero entonces ahí tienes todo un conjunto de cosas que configuran una dificultad. Y lo cierto es que esta dificultad se podría haber ganado experiencia el año pasado. Claro. Y ahora, ¿cómo se puede hacer? Es decir, hay un desafío muy fuerte, ¿no? Para los colegios, para las universidades. ¿Cómo se puede de alguna forma reencauzar esta situación que al parecer parece en la nebulosa y Es que no hay peor esfuerzo que el que no se inicia. Entonces, el inicio de clases, inclusive algunas instituciones, incluida la que trabajo, ya ha iniciado clases en enero. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de empezar a darle esa mecánica. Y lo otro que tiene que ver con una situación de la realidad también. Porque el estudiante no solamente es el que sigue las materias o el que es calificado, sino el que ve la realidad.
y que sabe que algún momento va a tener que volver, ya sea para dar un examen, ya sea para rendir una prueba final, ya sea para dar un trimestral. Entonces tienes ahí una realidad a la que el padre de familia, no todos por supuesto, pero de algunos grupos no la asumen. Claro. Yo escuchaba, por ejemplo, el otro día, no era Santa Cruz, era un padre de familia de La Paz, de estas asociaciones o confederaciones que tienen más carácter político que otra cosa, que no iban a permitir que los niños vuelvan hasta que se erradique la pandemia del país. Hasta los términos que están empleando son completamente irreales. O sea, hasta que se erradique va a pasar 2 o 3 años y los chicos no van a volver. Pues está por otro lado el tema de la interacción, cuestiones que seguramente de perfil psicológico se podrían hablar mejor, pero que también son reales. Claro, y si uno entra en lo cierto, la dinámica que se utiliza en las clases presenciales es como que más participativa, ¿no? Se puede interactuar más con el docente, pero en las clases virtuales es como que complica, incluso el tema tecnológico complica mucho el tema de la comunicación. Lo complica, aunque hay casos también en los que les facilita por diferentes razones. Es que ya hay operan cuestiones que no son programáticas, no son del Estado, no son ni siquiera de la institución, sino de los profesores. Por ejemplo, uno puede encontrarse con alumnos que en presenciales eran muy tímidos, pero que a través de lo virtual participan más, o que se les habilita el canal de chat de una aplicación, participan por ahí. Entonces, hay también un ingenio que hay que buscar, y el docente también tiene que hacerlo. Ha sido un desafío, sobre todo para docentes que no están habituados, que tienen, no generalizo, pero mayor edad, dificultoso entrar al tema de las redes, ¿no? Porque una cosa es también poner solamente el teléfono apoyado en la mesa, y otra cosa es manejar los recursos, tratar de realizar mejores gestiones con el equipo. Entonces también hay una voluntad del docente que tiene que habituarse. Andrés, ¿es posible entonces poder ir mejorando esta situación tomando en cuenta que la mayoría de los estudiantes están en colegios fiscales también? Hay un problema ahí de internet. Muchos decían, no tenemos las condiciones para internet. Entonces, estamos optando por una educación a distancia. Es decir, le damos las clases o le damos los temas al estudiante y después de 15 días nos volvemos a ver. Están las clases virtuales para todos los estudiantes que pueden. Entonces, ¿cuál sería la metodología más adecuada, acertada? A ver, es que ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? El tema de la educación pública es deficiente, de por sí siempre es deficiente, entonces hay una brecha tecnológica bastante grande. Entonces, para mí lo que opera en ese sentido es la adecuación a los medios. La adecuación a los medios, la realidad, y ver también, independientemente de realidades económicas, que tanto el padre de familia apuesta por la educación. Porque por último está la educación pública, sí, es un derecho, es una realidad, pero la educación también es un valor. Es un valor y va a tener a la larga, más temprano que tarde, una relevancia, una importancia en la formación del niño, del estudiante, inclusive universitario. Y date cuenta cómo es esto, ¿no? Cómo se ha desvalorizado el tema de la educación. Por supuesto, la prioridad ha sido la salud, está clarísimo. Pero como que nadie habló de educación desde que se cortó hasta ahora. Inclusive el Estado el año pasado le soltó la mano a la educación. Dijo, literalmente, hagan lo que puedan. Claro, e incluso los padres de familia no querían pagar las pensiones, ¿no? Y ahí se nota también la falta de valor que se le da a la educación. Claro, como te digo, deja de ser una prioridad. Deja de ser. Uno entiende las realidades de salud, económicas, pero la educación también es una prioridad. Y fíjate tú que no es una prioridad ni siquiera para el Estado. ¿Por qué? Porque la relegó el año pasado y ahora improvisa también. O sea, lo primero que se hizo en esta suerte de reuniones o aquelarres que hubo entre las miembros de autoridades de educación, pues no fue para nada, fue para decir algo lógico, que la educación iba a ser en las 3 modalidades. Ahora, en Bolivia también se toca con el problema de las provincias, de las comunidades, donde definitivamente no hay internet, pero que hay que buscarla, porque la postergación, el pensar en que no se pueda, ya sea por una cancelación del año o por no hacer bien las cosas, seguir perjudicando una gestión más por el miedo al virus, también va a pagar una factura que no se va a notar en la economía, pero que se va a notar en la siguiente generación de profesionales. Bien, Andrés, queremos agradecerte por acompañarnos esta mañana. No, agradecerte a ti, Lorena, y agradecer a todos los que están siempre viendo